nuevamente. Ella es Cecilia y le agradecemos por su presencia, hermana Cecilia, por estar acá. La verdad que fue de mucha providencia el que pueda compartir la palabra con nosotros en este retiro, pero antes de que empiece, queremos hacer una pequeña oración por usted, así que hermanas, a todas las que están ahí les voy a pedir que podamos extender nuestra mano hacia Cecilia y vamos a hacer una oración con mucha fe. Amado Señor, te damos gracias por la vida de nuestra hermana Cecilia, gracias por su misión de evangelización, Señor, gracias por su vida que es de testimonio, gracias por todo lo que ella realiza en tu nombre, Señor, por su servicio. Hoy te queremos escuchar, Señor, hoy nos dimos este espacio para escucharte, para estar atentas, danos esa disposición de escuchar y sobre todo de entender tu palabra para que nos hables de manera personal a cada una de las mujeres. A ti, Virgen Santísima, pedimos tu intercesión y todos juntas te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotras pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos quedamos entonces con Cecilia, hermanas, atentas a la palabra que vamos a escuchar en estos momentitos. Muy bien, gracias. Bueno, queridas hermanas, qué alegría. Gracias por ese recibimiento tan caluroso. Yo estoy muy feliz, sin duda alguna considero que es providencial que el Señor haya permitido que esté aquí, no solo para predicar, pero no estoy aquí desde ahora. Anoche también estuve un rato, porque yo también quiero que mi vida sea bendecida por el Señor en este encuentro espiritual. Así que recordemos, estamos en su corazón. Y estando en su corazón, vamos a continuar hoy con el tema que me corresponde. Muy bello, yo les comparto, no se lo diga a nadie, cuando yo estoy preparando un tema, la verdad es que me conmuevo mucho porque la primera tratada soy yo. La primera que el Señor trata soy yo, entonces llego muy conmovida al momento de la predicación por la experiencia vivida mientras estoy orando y preparando ese tema, y sigo abierta a todo lo que el Señor quiere hacer. Entonces, hermanas queridas, voy a compartir la pantalla. Es una presentación muy sencilla, solo para que vayamos siguiendo el hilo de la predicación, y de esa manera, pues, ustedes pueden ir también tomando sus notas o anotando lo que más les llama la atención. Entonces, déjenme colocar esto acá un momentito, por favor. Listo. Entonces, ahí tenemos el nombre de nuestro tema. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, que está en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Ese es nuestro fundamento bíblico. Y aquí abajito está el texto bíblico que yo quiero pedirte que busques tu Biblia, lo anotes, lo rayes, le coloques la fecha de hoy, porque hoy el Señor nos habla con este texto en tu Biblia. Anota la fecha de hoy. Coloca en dónde, coloca encuentro de mujeres, Betania, y la fecha de hoy. Aunque el fundamento va a ser el versículo 5 y 6, yo quiero proclamar desde el 1. Dice: así pues, os conjuro en virtud de toda exhortación en Cristo, de toda persuasión de amor, de toda comunión en el Espíritu, de toda entrañable compasión, que colméis mi alegría, siendo todos del mismo sentir, con un mismo amor, un mismo espíritu, unos mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios,
Palabra de Dios. Este va a ser el texto que nos va a acompañar en esta meditación, en esta reflexión, que yo quiero proponerte, la hagamos en 5 momentitos. La fundamentación bíblica, es decir, voy a contarles por qué Pablo le pide a los filipenses tener los mismos sentimientos que Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos los mismos sentimientos que Cristo? ¿Tiene eso algún sentido? ¿Tiene eso alguna razón? ¿Realmente son importantes en nuestra vida los mismos sentimientos de Cristo? Esos sentimientos de Cristo, nos va a decir el mismo Pablo en la carta a los filipenses, son la humildad y la obediencia. Voy a meditar con ustedes en la compañía, en la presencia de María, esos sentimientos de Cristo. Y voy a terminar con una reflexión y oración. Entonces, en la fundamentación bíblica, vemos en ese texto bíblico unas realidades o unos deseos que Pablo expresa. La alegría por los otros, la exhortación a actuar persuadidos por el amor, con entrañable compasión, en un mismo espíritu, y advierte que nada debemos hacerlo por rivalidad y vanagloria. Entonces, Pablo le está diciendo esto a los filipenses, porque ellos en la comunidad se estaban dando casos de falta de amor. Y Pablo lo sabe. Y creo que esta realidad no es ajena a nosotros, que también es posible que seamos conscientes o nos demos cuenta que en nuestra familia no fluye el amor como nosotros quisiéramos. Incluso que a veces nosotras mismas, queridas mías, no somos quienes dejamos fluir el amor. Y esa falta de amor se evidenciaba en la rivalidad y en la vanagloria. Por eso Pablo les recuerda que es necesario y urgente tener los mismos sentimientos de Cristo, que tenemos que vivir todos, es decir, la humildad y la obediencia, que son 2 aspectos muy importantes cuando verdaderamente se ama. ¿Por qué? Porque el amor es humilde. Nos lo va a decir el mismo Pablo en la carta a los Corintios. El amor no se vanagloria, el amor no es envidioso, el amor no es orgulloso, el amor es humilde. Nosotros quizás sin darnos cuenta, somos conscientes de que en nuestra familia con los hijos no somos humildes. Esta es una buena oportunidad para reflexionar. Si verdaderamente somos humildes como mamás, como hermanas, como primas, como miembros de familia, pero también humildes en la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Por eso Pablo recuerda que es importantísimo para dar testimonio del amor, tener presente los sentimientos de humildad y obediencia. Pero esos sentimientos que tuvo Cristo, miremos un poco qué son. Los sentimientos son diferentes a las emociones. Jesús, que fue verdadero hombre, tuvo emociones, por supuesto que sí. Nosotros lo hemos visto en los textos bíblicos que nos dicen que sintió dolor, que lloró, que tuvo rabia cuando los fariseos se enojaron, cuando sanó a la mujer jorobada. Expresó sus emociones, pero los sentimientos son otra cosa, porque los sentimientos son los pensamientos del corazón. Los sentimientos que nosotros tenemos
así está nuestro corazón. Y por eso quiero también decir que no es el corazón solamente en relación a la afectividad, sino todo nuestro ser interior. Por eso Dios mira el corazón. Porque como dijo el mismo Jesús, es del corazón que brotan nuestros actos. Por eso puso al descubierto en el Evangelio de Mateo todo lo que podía haber en nuestro corazón que nos hacía impuros, es decir, que no nos hacía dispuestos para Dios, que no nos dejaba abrirnos verdaderamente a Dios. E hizo una lista entre las que estaba la rivalidad y el orgullo, entre las que estaba el odio y el resentimiento. Por eso es necesario, queridas de Dios y queridas mías, que en este momento en que el Señor nos está hablando de lo importante de nuestros sentimientos, nosotros nos demos la oportunidad de mirar con los ojos de Jesús, de dejar que sea Jesús el que nos diga verdaderamente qué sentimientos albergamos. Porque la autenticidad y la nobleza de los sentimientos tienen que ir de la mano con nuestra intención, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con el resultado. Jesús manifestó los sentimientos de obediencia y de humildad y obtuvo un resultado para el que fue enviado para la salvación de los hombres. Tú y yo, ¿qué resultados hemos obtenido? ¿Qué resultados vemos en nuestra familia, en nuestra vida? Ahora que pensábamos en los sueños, ¿acaso ya no tengo sentimientos que me hagan soñar? Ayer cuando yo veía esa imagen hipérbola en donde estaban todas las palabras que nosotros habíamos escrito, yo también escribí muchas, resaltaban 3 casi todo el tiempo: perdón, amor, paz. Y a veces esperamos que Dios lo haga mágicamente, pero no revisamos qué sentimientos hay en mi corazón. No tenemos la humildad de revisar los sentimientos de mi corazón, de tu corazón, para dejar que sea Jesús verdaderamente quien lo haga. Jesús, siendo Dios, como dice Pablo, fue tan humilde que dejó que el Padre lo guiara. Dejó que el Padre lo enviara. Oraba para que el Padre le indicara cuál era el momento de hacer las cosas. Recibió el Espíritu, siendo Dios. Recibió el Espíritu para que el Espíritu lo acompañara en su misión. Lo recibió en el bautismo y le fue confirmado en la transfiguración, para que ese Espíritu le acompañara en su misión. Como sentimiento de humildad, dejando de lado el alarde de quién era, para vivir entre nosotros como cualquier otro. Y nosotras, ¿de verdad vivimos entre nuestra familia como otro de la familia? ¿O estamos en ella queriendo imponer nuestro criterio, maltratando por cómo piensan, juzgando los actos, imponiendo lo que tiene que ser y olvidándonos del sentimiento de humildad? Por eso, la pureza y cultivo de nuestros sentimientos tienen que ir de la mano con los motivos que nos hacen actuar, que nos hacen soñar para ir en la línea en que nos proponía el Espíritu desde la oración. Quizás algunas escribimos: sueño una familia en paz, sueño una familia feliz, sueño una mamá, ser una madre de buena relación con mis hijos, sueño una relación estable con mi marido, sueño con tener más cerca a los míos.
pero para eso es necesario revisar mis sentimientos. Miremos la humildad. Nos dice Pablo en el texto a los romanos, en virtud de la gracia que me fue dada en el versículo 3 y 4, os digo a todos y a cada uno de vosotros que no os estiméis en más de lo que conviene, sino que tened más bien una actitud según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. A veces pensamos que ser humilde es ser servil. Incluso en los tiempos de Jesús y de Pablo, tenía esa misma connotación, servilismo. Y por eso confundimos ser humilde con dejar que nos hagan lo que quieran, dejar que nos maltraten, dejar que nos abusen, dejar. Pero semejante conducta de servilismo es totalmente contraria a la libertad que nos propuso Jesús y que el Espíritu nos da. Semejante conducta es contrario al sentirnos libres en el amor de Dios. Y por eso es que cuando se es libre verdaderamente, rechazamos la actitud servil. Y más aún, no nos aprovechamos del servilismo de otro o de la actitud que buenamente servil pueda tener. Porque la humildad cristiana no es una humildad servil. No es una humildad de clases sociales. No es una humildad de estratos. Y tristemente, y digo tristemente porque fue mi experiencia, a veces educamos y nos educan para mirar la humildad desde el servilismo. A veces decimos que una persona es humilde porque tiene pocas cosas materiales. Eso es un error. A veces pensamos que ser humilde es pertenecer a una situación. Jesús, en su humildad, escogió estar con los pobres porque eran los marginados. Eran los que habían sido rechazados en nombre de Dios y eso no era verdad. Por eso lo escogió. Pero no porque la humildad esté ligada a la necesidad. Y a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no te juntes con ese que no es como tú. Me lo dijeron a mí. Que fui y soy la mayor de una familia, la mayor de toda una familia, porque soy la hija mayor, la nieta mayor, la sobrina mayor de 2 familias numerosas. Y que además, bendito sea Dios, me consintieron tanto que un día le dije a mi papá, casi que me echas a perder. Si Dios no me rescata, me hubieras echado a perder. Y no lo hizo por maldad. Era la inmensidad de su amor de padre, creyendo, quedándome todo y haciéndome sentir que yo era más que nadie. Me hacía un bien y me hizo un gran mal. Y lo pudimos conversar antes de que se marchara a la presencia de Dios. Y lo conversamos con tranquilidad y con humildad, porque la humildad sí nos juzga. Y lo pude entender, pero también pude apreciar todo lo bueno que tuvo eso en mi vida. Y quizás hoy vivimos sobre esos criterios, marcándonos con tantas diferencias entre los unos y los otros, haciendo exclusión de los demás. Jesús fue humilde y eso es lo que nos pide a nosotros. Nos lo dice en el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, 26, porque dijo que para ser humildes había que servir, no ser grande. Que la humildad estaba en el servir. Y esa palabra servir tiene una connotación en griego igual al ágape. Servir es amar. Por eso él mismo vino dice con humildad,
yo no vine a ser servido, vine a servir. Yo no vine a ser amado, vine a amar. Y esa es la humildad de Jesús. Y por eso nos pide que seamos humildes entre nosotros, pero también ante Dios. Porque Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Y por eso nos pide que nos sometamos a Dios y resistamos al diablo, porque todas esas cosas de criterios equivocados, ahora escuchaba Suat en la reflexión, son mentiras del diablo. Y nos confunde y nos aleja y nos hace resistir a la enseñanza de Jesús. Cuando escuchamos la enseñanza del evangelio, cuando verdaderamente es el evangelio y nos confronta y decimos, no, pero eso no es para mí, eso es para mi esposo, eso es para mi hijo, allá hay una resistencia que no es del espíritu. Allá hay una resistencia que la pone el diablo, porque no nos quiere ver feliz y porque no quiere que tú y yo, hermanas, seamos verdaderamente testimonio de la humildad de Jesús. Y para ser testimonio de la humildad de Jesús no tenemos que andar con cara triste, ni sucias, ni olvidadas. No, al contrario, es contarle al mundo todo lo bueno que Dios ha hecho en nuestra vida. No solo porque lo que nos ha dado, no solo por la oración que responde, sino porque hemos conocido su sentimiento de humildad. Por eso humilde es aquel que se considera y se expresa tal como es para que Dios haga. Ser humilde ante Dios es dejarnos llevar ciegamente con la certeza de que lo que Él hace, lo hace bien. Y por eso hay dos aspectos a tener en cuenta. Que por mucho que seamos, que tengamos, esa limitación jamás podrá ser tan grande como el amor de Dios, como la bondad de Dios. Si yo estoy parada sobre quién soy, sobre lo que sé, sobre lo que tengo, sobre que un día doy una limosna, sobre que oro pidiéndole al Señor y me hizo lo que le pedí, todavía mi limitación necesita de la inmensa bondad y grandeza de Dios. Porque la consecuencia de nuestra pequeñez y de nuestra insuficiencia cuando se coloca frente al amor de Dios, nos lleva a confiar en Él, que es nuestro Padre. Nos lleva a aceptar lo que Él nos enseña y nos dice. Nos lleva a vivir o a querer vivir tal como Él nos indica. Tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Vivió entre todos. Tuvo una familia. Tuvo controversias. Lo acusaron incluso de tener al demonio. Lo mataron porque dijo que era el Hijo de Dios. Y aún así solo pensaba en hacer el bien. Solo hizo el bien. Solo mostró al Padre. Así que si insistimos, es únicamente porque el poder de Dios nos sustenta. No es por nuestros medios. Es porque Él nos ha dado la fuerza para estar. Es porque Él lo ha permitido. Es porque Él nos ha ayudado. No es por nuestras fuerzas. Es por el Espíritu de Dios, como lo hemos cantado muchas veces. Por eso el autoconocimiento nos va a ayudar para ver los inconvenientes y a ser conscientes del gran amor de Dios. Porque cuando nos autoconocemos con la ayuda del Señor, somos conscientes y nos sorprenderemos siempre ante tanto amor. Amor que nos da, que nos dio, amor que está presente, amor que nos envuelve y que espera nuestra respuesta nuestra también
por todo lo que hace por nosotros y por toda la humanidad. Pero lo opuesto a la humildad es el orgullo, por eso coloqué esta imagen. Una mujer con un ojo abierto y otro cerrado, con una coronita, con una mueca de un lado y con una risa de otra, porque a veces tenemos tantas caretas, hermanos. Lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y a veces el orgullo nos hace poner tantas caretas. Vamos ante Dios con caretas. Señor, lo que me has dado, lo que has hecho en mí es suficiente. Yo no tengo sino que dar gracias a Dios. Y sí, no tenemos sino que dar gracias a Dios. Pero Él siempre querrá más. No como sueño, como realidad. Por eso la humildad y el orgullo nunca van a estar juntos y se excluyen mutuamente. Funcionan como una trampa, como un resorte. Cuanto mayor es la dosis de humildad, menor es el orgullo. Y lo curioso del caso es que la humildad difícilmente es advertida por el propio sujeto. Cuando yo digo, yo soy humilde, hermana querida, corra conmigo para la oración y para la confesión. Porque uno no tiene que darse cuenta que es humilde para hacerlo, ni mucho menos decirlo. Eso no lo tendrían que reconocer y si así lo permite Dios, los demás. Pero nosotros no. Jesús nunca dijo, yo soy humilde. Dijo, sean humildes y mansos como vuestro Padre. Y si Él era el Hijo del Padre, por supuesto que lo era, pero no tuvo que decirlo. La eventual convicción de que somos humildes puede hacernos caer en un exagerado narcisismo. Lo más probable es que solamente sea una presunción de lo que queremos ser, pero no quiere decir que lo seamos. Por eso, en lo que pregonamos de nosotras mismas, ya es un testimonio para revisar mi humildad. Hay un dicho en mi tierra, no sé si allá. Dime de qué te ufanas y yo te diré qué te hace falta. Yo me ufané de muchas cosas. Me ufané de todo lo que pude tener y humillé a muchos. Me ufané de los padres que tuve y desprecié a los que no tenían quizás padres que le pudieran dar lo que me daban los míos. Yo me ufané de oportunidades que tuve, gloria a Dios, en colegios, y desprecié y no consideré cercano a los que no las tenían. Yo me enorgullecí de mí misma. Yo me enorgullecí de los talentos y las capacidades que Dios me había dado y que aún no ponía a su servicio. Porque la humildad es práctica. Y cuando se practica, nos hace sabios. Por eso Jesús fue maestro. No por el conocimiento que tenía siendo Dios, sino por la sabiduría manifestada cuando se acercaba a cada uno y a todos. Y practicar la humildad hace mucho bien a nuestra vida y a la vida de los demás. Porque pues, si verdaderamente decimos que amamos y queremos el bienestar propio de los nuestros, hay que practicar la humildad. Porque a veces nosotros lo que hacemos es sentir mal al hijo que todavía no le da una respuesta a Dios, porque no entendemos su proceso de crecimiento psicológico, porque no entendemos que está en una edad. Porque yo no le enseñé a Dios. Y veo que Dios fue en mí el orgullo y la vanidad. Por eso cuando conocí al Señor, lo primero que hice fue pedirle perdón a Luis Eduardo, mi hijo. Porque ahora le quería mostrar a Dios y él estaba confundido. Y le pedí perdón y le dije, yo no te mostré a Dios. Esa madre que tú conociste por 20 años y que ahora a los 40 te quiere mostrar a Dios. Lo que te mostró fue lo que era el orgullo y la vanidad, el desamor,
el desprecio. Por eso ahora te quiero mostrar a Dios. Por el amor nosotros nos preocupamos por el bienestar de los otros. Porque la humildad alcanzará para nosotros, pero también para los demás. Podemos hablar muy bonito del amor. Podemos hablar muy bonito de la caridad, pero solamente los hechos convencen. Y el otro sentimiento es la obediencia, que va ligada a la libertad. Jesús fue obediente hasta ir a la muerte y muerte de cruz, porque era libre. Por eso nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 8. Y aún siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Surge de la propia libertad. No es impuesta, no es servir, no del libertinaje, no del libre albedrío, de sentirnos libres, es decir, amados por Dios. Nunca se debe obedecer por temor, ni al castigo, sino por amor. Porque siempre el amor es una virtud superior a la obediencia. Y por eso cuando van de lado tendrán, la obediencia es simplemente un instrumento del amor. Por eso María dijo, hágase. Y por eso a veces nos dicen que tenemos que obedecer y que tenemos que aceptar. No, no siempre. Hay que obedecer primero a Dios, como dijo Gamaliel, como dijeron los discípulos Santa Gamaliel. Y hay que entender y hay que razonar como hizo María en el texto de la Anunciación. Porque la obediencia a otras cabezas que tenemos, por supuesto, padres, autoridad, esposo, es buena cuando la guía el amor, no cuando la guía el castigo y el temor. Pablo habla de esa sumisión de las mujeres porque está hablando a los grecorromanos, que las mujeres eran adúlteras y no pasaba nada, que los maridos no las volteaban a ver, que ellas podían tener lo que quisieran. Por eso les pide ser sumisas a sus maridos. Pero no les pidió ser ciegas. Les pide una sumisión que las haga verdaderamente libres. Y hoy, a veces nosotros queremos que una obediencia servil, temerosa, sea la que nos tengan en nuestra familia y siga haciendo estragos, porque no la identificamos como una obra del mal para destruirnos y a través de nosotros destruir a otros. Por eso también tenemos que vigilar eso cuando decimos yo soy así, a mí nadie me cambia, así me quieren. ¿Y por qué si Dios me hizo así? Yo soy la que sé. A mí el Señor me dijo. Sí, pero a veces utilizamos eso para superar a otros, para intimidar a los demás. Y hace mucho daño. Y además de hacer mucho daño, es un gran antitestimonio de Dios en mi vida, pero un gran testimonio de mí misma y de lo que soy. Y traerá consecuencias como divisiones, rupturas, todo lo que nos dice Pablo en Gálatas 5:19, que son los frutos de la carne. Además que nos evidencia una gran necesidad de conversión. Por eso quise traerte hoy a María, la mujer, la que vivió en un contexto social, la que fue esposa, madre, la que tuvo que hacer labores, la que tuvo una vida religiosa, dolor y sufrimiento, y sabía que su sí le podía ocasionar problemas. Era judía, pero era de Galilea. Los galileos eran considerados revoltosos, eran considerados mala gente. Por eso dijeron cuando Jesús que si acaso de Galilea podría salir algo bueno. Era una mujer que vivió en una situación terrible porque estaban oprimidos por los romanos, muy dolorosa. Cada vez eran más pobres. Ellos les quitaban lo que tenían. Vivió en carne propia el ver a su familia trabajando para pagar impuestos y quedarse a veces sin nada. Y las mujeres cargaban mucho dolor porque además tenían la desgracia de ser mujer, como dicen en el Antiguo Testamento, que para un judío era una desgracia tener una hija, una mujer. Y yo te pregunto, hermana, ¿qué de tu realidad es una desgracia para ti? A lo mejor también te rechazaron por ser mujer. A lo mejor te ha tocado ver mucho sufrimiento
A lo mejor desde que nacimos, por ser mujer, y mi padre quería un hombre, sentimos que no nos recibían. A lo mejor, como a María, le escogieron un esposo y se casó obedientemente porque era lo que se hacía en su tiempo. ¿Por qué te casaste tú? También para irte de la casa. ¿Por qué están soñando casarse jóvenes las que están aquí? ¿Por qué? El Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, tiene una carta muy bella que se llama La dignidad y la vocación de la mujer. Y dice que jamás, que ha sido mal entendida esa sumisión de la costilla de Adán. Porque dice que cuando eso se viola, se está tratando contra Dios. Porque Dios jamás podrá en desventaja a la mujer. Porque tiene la misma dignidad del hombre. Muchas mujeres se volvieron prostitutas en tiempo de Jesús porque sus maridos quedaban en tal pobreza. Muchas tuvieron que dejar que sus hijos se fueran a mendigar, a robar, porque no tenían que comer. ¿Qué hemos visto tú y yo? ¿Qué hemos visto? Como mamá vio un hijo distinto, que se fue de la casa, que no quiso vivir como todos los judíos, y hasta le dijeron loco y endemoniado. ¿Qué hemos visto tú y yo como madre de nuestros hijos? Como mamá vio a unos amigos de su hijo traicionarlo y aún así oró con ellos después. Asistió a las labores de su casa. Por eso Jesús deja un bello testimonio de sus labores en la parábola de la harina y la medida de la levadura, porque era lo que la veía hacer de noche. Mezclar la harina con la levadura y dejarla sobre la mesa. Y tuvo una vida religiosa. Podía ir al templo y a la sinagoga como si fuera un animal, por eso entraba por la puerta de las ovejas. Y por eso ella anhelaba en su corazón a ese Dios. Y por eso anhelaba en su corazón a su Dios, al que de alguna manera conocía. Porque vio a su hijo conmoverse con las prostitutas. Porque vio a su hijo entender el dolor de los demás. Y que eso le mereció la muerte. Por eso cuando fue a la cruz lo que dijo es: yo creo todo lo que hiciste. Yo estoy segura que lo que le dijiste fue lo que el Padre dijo. Por eso ella fue la primera que aceptó a Dios. Porque ese Dios que se enseñaba tirano, castigador, alejado, que marginaba a los enfermos, que excluía a los pobres, no era el de su hijo. Por eso ella fue la primera que lo aceptó. Y tuvo la humildad para decir: yo también te necesito. Sí, hágase en mí la voluntad de que tu hijo venga. Hágase en mí de que ese hijo venga a mí. Tuvo la humildad, pero la gran humildad de María está en que nada la dañó. Ni siquiera ver a su hijo en una cruz la dañó. La gran obediencia es que su sí fue rotundo, a pesar de todo lo que vivía. A pesar de todo lo que estaba viendo. A pesar de que no se podía acercar porque no tenía, recuerden, para la ofrenda de las palomas, sino 2 tortolitas. Y por eso no se podía acercar al Dios del templo. Por eso su obediencia fue sí. Porque ella, como tú y como yo, hermana, también creemos a ese Dios. A ese Dios que viene a nuestra vida a traer alegría, a traer paz. A ese Dios que, igual como María en Caná, nos invita a que pidamos para todos ese vino nuevo. Que no es simplemente un vino. Lo que ella le estaba pidiendo a Jesús es: déjales conocer lo que tú eres.
Y es lo que Jesús nos está pidiendo a ti y a mí hoy por humildad y obediencia. Denles a conocer en la casa, en el trabajo, en la familia, lo que yo soy. María siempre supo lo que él tenía que hacer y dar. Lo sabemos tú y yo. Para eso necesitamos humildad. Y te invito a la conclusión para entrar a la oración, porque buscar el interés de los demás llevó a Cristo a despojarse de su rango. Esa dinámica de Cristo nos señala a todos los cristianos cuál es la dinámica del cristiano: humildad y obediencia. Y esto es suficiente para que entendamos hoy que tenemos que dejar la ambición, que tenemos que dejar de querer ser el centro de todo. El centro es Jesús, el centro es su mensaje, el centro es su doctrina, el centro es su amor, porque él llegó al despojo total siendo Dios, y tú y yo no somos sino criaturas de Dios. Y si él que fue Dios lo hizo, tú y yo con más razón. Si nosotras somos capaces de despojarnos de nuestras opiniones que a veces hieren, y no porque no las podamos decir, sino aprender a decirlas con caridad, con conciencia de que le puede doler al otro. Si nosotros podemos dar el brazo a torcer cuando no se hacen las cosas como queremos y creemos que siempre tenemos la razón porque oramos y decimos que el Señor me dijo, si verdaderamente me dijo, no hay miedo a dar el brazo a torcer, porque también hablará para los demás. Si nosotros dejamos las terquedades, las obsesiones, las opresiones de nuestra vida y nuestra historia, que todavía nos oprimen, dejamos que nos siga oprimiendo el dolor, la historia, lo que nos hicieron, lo que nos dijeron, ya. María dijo, ya. Es el momento de Dios en mi vida. Y por eso dijo sí. Y por eso le preguntó al ángel, ¿cómo? Porque estaba ansiosa de que sí, de que Dios llegara a su vida. Si nosotros cedemos a todo eso, hemos entendido los sentimientos de humildad y de obediencia de Jesús, que ha hecho de sí mismo un despojo absoluto de esta vida. La humildad y la obediencia no quiere decir ser servil ni bobo, ni ser desgraciados, ni tener que vivir en el pecado, mucho menos, ni acusarnos por nuestro pecado pasado, y ojalá ya lo hayamos dejado mucho. Eso es posible cuando estamos en un pecado grave y no dejamos que Dios nos sane para no volver a cometerlo. Eso es un pecado contra la humildad, a menos que haya situaciones que no se puedan sanar. Cada una, dice el Papa San Juan Pablo II, hereda desde el principio la dignidad de persona como mujer. Y Jesús confirmó esa dignidad y la recuerda y la renueva y hace de ella un contenido del evangelio y de la redención para la cual fue enviado. Por eso nos pide a nosotras mujeres, al igual que a mamá, que a María, humildad y obediencia para ser testigos de que está vivo, para anunciar el evangelio, para lavarle los pies, como lo hizo la pecadora cuantas veces sea necesario y necesitemos de su misericordia, para ser sus amigas, para recibirlo en nuestra casa, como lo hizo Marta y María en Betania, para darle lo que tenemos, para decir sí, humildemente sí, Señor, y 1000 veces sí. Sí te acepto en mi vida, sí te recibo en mi corazón como lo hizo María, para estar a tus pies y obedecerte y traer paz y amor y bienestar a toda mi vida, a los míos y a todo mi ser. Que Dios nos bendiga, hermanos, y nos dé la gracia de ser humildes y de obedecer a Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude, dejándonos sanar para apartar de nuestro corazón todo aquello que se opone a la humildad y a la obediencia. Que Dios nos ayude y por eso vamos a orar. Por eso quiero pedirle a Mariana que nos ayude, que nos dé un canto, que el Espíritu te inspire, Mariana, para que sea Dios obrando a través del canto también en nuestra vida.
Una de las razones por las que nunca digo no cuando me llaman a predicar no es por el tiempo, aclaro que sea salvo que verdaderamente no pueda. Es hallando en Jesús el beneficio para mi vida. Porque cada tema que llega a mi vida, humildemente lo recibo como mi necesidad. Por eso les dije al principio que mientras preparaba el tema y oraba, fui la primera a tocar. Porque la humildad también es mi necesidad. Porque a veces mis gestos no son concorde con el amor que pueda haber en mi corazón. Porque a veces espero que todo sea como yo quiero y no como Dios permite. Lo que sucede. Y no para aceptar como María a costa de lo que le podía pasar. Sí, para mí también. Hoy voy a pedir humildad y obediencia. Acompáñanos, Mariana. Gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Así es, Señor. Bendito seas. Más Bendito seas, como Señor. tú. Hoy te decimos, quiero ser más como tú. Como Quiero ser humilde y obediente como tú, Jesús. saturarme Si tú estás con nosotras, qué mal nos puede hacer ya la historia que hemos tenido. tu amor. Hoy con humildad ante ti, te decimos gracias por haberla vivido con nosotros. Porque si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos diciendo que tú eres nuestro Dios. Hoy con humildad queremos decirte, ¿y qué puede tener de malo si no tengo nada todo, pero te tengo aquí? ¿Por qué avergonzarme si no tengo todo materialmente?
si humildemente tú me has venido a amar. Si tú no te alejaste de nosotras, ni te horrorizaste al conocer los sentimientos que hay en nuestro corazón, de dolor, de ira, de resentimiento. Y humildemente, no creyéndote el Dios, sino el hermano, nos has amado. ¿Y qué puede tener de malo si mi hijo o mis hijos aún no te han dicho sí? Si con humildad yo te muestro en cada palabra, en cada acto, en cada gesto, teniendo la esperanza de que te vean en él. ¿Qué puede tener de malo que no sean igual a los demás? Que no quieren ser médicos ni doctores. Tú, el hijo de María, tampoco quisiste ser igual a los demás. Si con humildad yo recibo acompañar a mi hijo en sus sueños, para iluminar, para enseñar, ¿qué puede tener de malo si el esposo tiene un temperamento difícil? Si con humildad y paciencia yo le voy guiando sus actos, en vez de recriminarlo, de acusarlo, de enjuiciar. Danos tu humildad, Jesús. Danos la humildad que vivió María siendo tu madre, para en medio de tanto dolor y ver tanta gente sufriendo por la pobreza, por ser marginados, rechazados del templo, por ser enfermos, dijo sí. Danos tu humildad y tu obediencia, Jesús, para no enorgullecernos de nada, porque todo lo tenemos por don tuyo, y ser conscientes de que en la obediencia te compartimos a ti y compartimos todo. Ayúdanos hoy, Jesucristo, para no dejar que las rivalidades en la casa, los egoísmos sea lo que gobierne. Y para eso, como María, hay que guardar todo en el corazón. A veces hay que callar, aunque sepamos, para que en el silencio te manifiestes tú. Ayúdanos, Jesús, porque no queremos que nuestra casa sea una comunidad de Filipos, que a pesar de conocer la fe, sea Satanás el que se levanta cada momento con los odios, con los rencores, con los criterios equivocados. Ayúdanos, Jesús, y sopla sobre nuestra vida una unción de humildad y obediencia, que nos haga decirte sí, sí en la circunstancia que podamos tener, de salud o de enfermedad, de bienestar o de necesidad, de miedo o de certeza, de soledad o de alegría, de compañía o de tristeza, sí. Danos esa humildad y obediencia para decirte sí, a pesar de que decirte sí pueda levantar controversias y contradicciones contra nuestra vida, porque no entienden que te conocimos y no nos pudimos resistir a decirte sí, porque nos sedujo tu amor, porque tu bondad y compasión nos tocó. Ayúdanos, Jesús, a tener tus sentimientos como lo hizo ella, como lo hizo María, la mujer, la que vivió, la que caminó, la que tuvo familia. Ayúdanos, Jesús, a no tener nada de vanagloria, sino a considerarlo todo basura. Porque si alguna riqueza tenemos, es tu amor. Es la grandeza de tu amor. Que tu amor nos ayude para ser humildes,
y reconocer nuestro pecado y querer renunciar a él y dejarlo. Que tu amor nos ayude para humildemente pedir perdón y perdonar. Que tu amor nos ayude para estar dispuestos a amar hasta el extremo de dar la vida, de amar al enemigo más grande como me la diste a mí, para amar al quien mató a mi madre. Que tu amor nos ayude, Jesús. Que tu amor nos ayude. Hoy queremos decirte lo que decía el coro. Díselo en tu casa, hermana. No tienes que abrir el micrófono. Quiero ser más como tú. Óralo, óraselo cantando. Yo quiero ser más como tú. Quiero ser más como Díselo, hermana, díselo. ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Mariana, ¿nos ayudas si en esa frase y reflejar a mi familia tu amor? No al mundo solamente. Gracias. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar a mi familia tu amor. Amén, amén, amén. Que todo el que quiera decir amén coloque en reacciones una mano. Ahí abajo en tu barra tienes reacciones. Coloca una mano. Y digámosle, aquí estamos, Señor. Queremos ser mujeres humildes y obedientes. Humildes para transmitir la grandeza de tu amor. Obedientes para como María. Vivir aprendiendo de ti, porque ella también aprendió de ti. Y no tener miedo a la cruz, porque en la cruz es donde decimos, yo creo lo que tú enseñaste. Yo creo lo que tú has dicho. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Que Dios las bendiga. Hoy y siempre, hermanas queridas. Y que la unción del Espíritu nos dé la humildad y la obediencia, no por un momento, sino para toda la vida y ser mujeres con los mismos sentimientos de Cristo.